bienvenidos a este encuentro que estamos teniendo, que es parte de un proceso. Si recuerdan, ya tuvimos un primer encuentro porque estamos tomando conciencia, reflexionando, sensibilizando sobre el tema de la paz, ¿verdad? Tan necesario, tan urgente en nuestros días, especialmente en nuestro país, consecuencia de los diálogos por la paz que hubo aquí en la Ibero y pues de todo esto que nos está pidiendo nuestra iglesia, que necesitamos sumarnos, ¿verdad? Quisiera que tomáramos en cuenta para iniciar este fragmento del libro del Génesis, la historia de Caín y de Abel, ¿se acuerdan? Leo, es un fragmento muy pequeño, pero, ay, muchas gracias. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Sucedió que cuando estaban allí, Caín se arrojó sobre su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Podemos guardar silencio, por favor? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Palabra de Dios. Pues esta palabra que escuchamos hoy es esa interpelación que utiliza mucho el Papa Francisco para hacernos tomar conciencia de que este es el pecado de la humanidad. ¿Dónde está tu hermano? No sé, no sé ni me interesa, no sé ni me toca, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con hermanas, sobre todo, pero también hermanos que han sido desaparecidos. Y esto no en China, aquí en nuestra querida Puebla, ¿verdad? Y bueno, ya no quiero yo abusar de la palabra, simplemente dar la presentación a dos grandes facilitadoras que la Universidad Iberoamericana nos ha permitido. Vamos a darles un aplauso. Las presento a Ana Laura Gamboa. Ella es psicóloga por la Ibero, Puebla, maestra en estudios de género y cultura, mención de ciencias sociales por la Universidad de Chile, Santiago de Chile, donde fue becaria de la Agencia Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Chile y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Realizó un intercambio académico en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Tiene diversos diplomados y cursos en violencia contra las mujeres, colonialidad y poder, derechos humanos, feminismos, trata de personas, educación sexual e intervención en situaciones de emergencia y desastres naturales. Su vida profesional la ha dedicado a la investigación, gestión y diseño de proyectos sociales a favor de los derechos humanos de las mujeres. Sus líneas de interés y profesionalización son la prevención de la violencia contra las mujeres, la construcción simbólica del género, la perspectiva de género y la psicología social comunitaria. Actualmente es académica de tiempo completo, responsable del Observatorio de Violencia Social de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, donde es docente también de la licenciatura de Psicología. Le damos de nuevo un aplauso. Y está Alexia Martínez Montalbán, licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero Puebla, egresada de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la UAP, actualmente responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Seleccionada como parte del 2023 Sister to Sister Program del Nobel Women's Initiative, y es solidaria de la Red de Enlaces Nacionales y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas. Su trabajo se ha centrado en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas
enfocándose en los procesos de exigibilidad de justicia y verdad por parte de colectivos, así como en la documentación de casos y en el estudio del fenómeno de desaparición en México. Un aplauso para Alexia, bienvenida. Pues por su trayectoria creemos que son dos personas que nos pueden ayudar mucho a tomar conciencia de la importancia de este problema, de este asunto tan doloroso y a la vez pues tan cristiano de hacer algo por él, ¿verdad? Ya no, bienvenidas y pues adelante, ¿no? Les dejo la palabra. Muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias por recibirnos y también pues por esta invitación desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, pues agradecemos que se interesen en estos temas, que nos inviten y que el diálogo nacional por la paz que hubo en la Ibero haya sido pues también la excusa perfecta para seguir trabajando por la paz, repensando qué lugar tenemos como iglesia frente a la violencia, porque hay un llamado, ¿no? Desde pues los jesuitas con el asesinato de los 2 sacerdotes en Cerocahui, pues yo no soy jesuita, ¿verdad? Pero me formaron los jesuitas, estudié toda la vida con jesuitas y sigo trabajando con ellos, pues fue un llamado, ¿no? El asesinato de los 2 sacerdotes de Cerocahui, pues para hacer algo por el país, si bien la iglesia ya ha hecho muchas cosas, pues este es un llamado renovado que, bueno, el diálogo por la paz y lo que se ha estado gestando, que estemos hoy aquí reflexionando y pensando qué papel tenemos como iglesia en México, me parece súper importante, ¿no? Entonces, les agradezco mucho este espacio, les agradezco que haya tantas personas, yo estoy un poco nerviosa porque son muchas personas, pero pues nos da muchísimo gusto que estén aquí y estar nosotras invitadas. Y pues bueno, vamos a platicar sobre 2 temas que nos parecen muy importantes, son muy dolorosos, pero pues también generan una indignación que nos debería de llevar a pensar qué hacer, ¿no? Yo voy a hablarles sobre desaparición de personas en México y en Puebla, desde el Observatorio de Desaparición del Instituto, pues lo que hemos estado trabajando, lo que se ha hecho. Y bueno, mi compañera Ana Laura pues también va a hablar sobre violencia contra las mujeres, que también es un tema que el observatorio del cual ella es responsable pues ha sido siempre muy vocal sobre el tema, ¿no? Entonces, si hay alguna duda o de pronto empiezo a hablar muy rápido, por favor levanten la mano y háganmela para que podamos ir conversando y no nos atoremos con algo, ¿sale? Entonces, con toda la confianza. Entonces, bueno, pues aquí en estas 2 fotos son mamás que buscan a sus hijos o hijas desaparecidas. Principalmente son las mamás las que buscan a sus hijos e hijas. Lo que hemos observado es que las familias se organizan porque sus hijos, hijas, familiares desaparecen, y los colectivos de familiares que hay en todo el país están principalmente formados por mamás, que cuando van a las fiscalías o cuando van con las autoridades, pues les dicen como, no, pues tu hija seguro se fue con el novio, no te preocupes, ya regresará. Y pues la hija de Vicky, que es la de la foto acá, y de Javi, pues Nadia sigue sin regresar y desapareció en 2017, cuando tenía 17 años, cuando iba rumbo a la escuela, ¿no? Entonces, pues no, lo que hemos estado observando es que las chicas no regresan, los chicos tampoco, y que ellas se ven obligadas a salir a buscar, ¿no? Porque no les queda de otra, ¿no? Un poco esta pregunta con la que inicia el padre de ¿dónde está tu hermano? Pues es la pregunta que ellas se hacen, ¿dónde están nuestros hijos e hijas? Y una consigna que existe entre las familias buscadoras, que es muy poderosa y que ellas han ido trabajándola, es ¿por qué los buscamos? Y ellas responden, porque los amamos. Esa es la razón, esa es la única razón que tienen ellas para salir a buscar en muchas situaciones y en muchos escenarios. El amor y la indignación es lo que mueve a las mamás, a las personas buscadoras, ¿no? ¿Podemos cambiarle?
Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, como qué es la desaparición, los contextos en los que se llevan a cabo las desapariciones, qué le toca al Estado como el gobierno, ¿no? No al Estado de Puebla, sino al Estado como a todas las instituciones que componen al Estado, qué implica desaparecer en Puebla, ¿no? Particularmente aquí en este territorio, cuál es el contexto de la desaparición, los obstáculos e impactos que viven las familias que buscan a un ser querido desaparecido, y cerraremos con esta invitación para generar algún tipo de solidaridad con las personas desaparecidas y sus familias. Aquí están unas familias afuera en el Zócalo de la ciudad de Puebla, muchas de ellas son mamás que buscan a sus hijos, y pues eso fue un 30 de agosto de hace 2 años, que el 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada o Desaparición de Personas. Muchas gracias. Entonces, pues un poco preguntarle a ustedes, para ustedes, si 3 personas, 2, alzan la mano e intentan responder esta pregunta: ¿qué es la desaparición? ¿Una palabra? ¿Un sentimiento? Aquí no hay respuestas correctas e incorrectas, solo quisiera saber qué se imaginan que es la desaparición. A ver, muy bien, angustia, sí. Dolor, claro, un hecho habían dicho. Un hecho, sí. Impotencia, totalmente, claro que sí. Pues todos esos sentimientos concretados en un hecho violento, pues son lo que sufren las personas que buscan a un ser querido. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, considera que la desaparición, además, es una violación a derechos humanos que se está cometiendo todo el tiempo, todos los días, mientras no sepamos dónde están las personas desaparecidas, ¿no? Imagínense el dolor, la angustia que implica decir: hoy, ¿dónde está mi hijo? Tiene frío, tiene calor, tiene hambre. Entonces es un delito y es una violación a los derechos humanos que es continuo, todo el tiempo hay gente que dice que es un hecho torturante, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Lo que implica mientras no sepamos el paradero o la suerte de la persona desaparecida, ¿no? Esta es bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero esa es una foto en la Capu. Cuando ustedes regresan y los deja el camión, está como muralito, bueno, es como una valla, y yo siempre que voy le tomo foto porque me impacta, porque siempre está lleno de fichas, atiborrado, si se fijan. No es casualidad, ¿no? No es que la gente se invente una ficha de búsqueda y la vaya a pegar a la calle, ¿no? Son fichas de personas, de historias, de gente que está ahí, y que de pronto es una invitación, ya van la primera invitación del día, que yo les hago, ustedes dicen si la toman o no, pues de voltear a ver esas fichas. ¿Qué pasa? De pronto estamos en la calle y pasamos de largo las fichas, ya ni las vemos. Yo porque pues de pronto pues a eso en estos temas estoy, pero yo veo que la gente pues se pasa de largo y no las ve. Pero esa carita que ustedes ven ahí es alguien amado por una persona que se dio el tiempo de imprimir muchas hojitas e ir a pegarlas. Entonces, pues tener ya ese simple hecho de voltearnos a ver y decir: él es el hijo de alguien, es un hecho importante, ¿no? Entonces, nada, esa es como la primera invitación, y la sensibilización también desde ahí. Si quieren, le podemos cambiar, por favor. Entonces, bueno, aquí me voy a poner un poquito abogada, pero nada más para que no digan que es algo que yo me invento, sino que está en una ley, ¿no? Y está en acuerdos o en convenciones internacionales de las cuales México es parte. La desaparición forzada es cuando un servidor público, ¿no? Una persona que trabaje en el gobierno, o un particular, o sea, ustedes o yo, ¿no? Con la autorización o el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad, ¿no? De cualquier forma a una persona, y después no se reconozca esa privación de la libertad. Aquí voy a hacer una pausa, ¿no? No es como en un secuestro, que te marcan y te dicen: yo tengo a tu hijo, yo lo privé de la libertad y está aquí.
Con la desaparición nunca vamos a recibir una llamada, nunca nos van a decir dónde está. ¿Sí me explico? No hay forma. Porque de pronto cuando pregunto qué es para las personas la desaparición, me dicen, un secuestro. Y yo, no necesariamente, como si me pongo muy como en el delito, en el secuestro hay una llamada, hay algo. En la desaparición no lo hay, solo literalmente desaparece, no sabemos después más de esa persona. Entonces eso, seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. No se vuelve a saber de esa persona. Esta desaparición forzada, si se fijan, hay una distinción entre la forzada y la cometida por particulares, que es la de abajo y es chiquitita. Y la desaparición forzada es con la participación de alguna autoridad. Tanto en un escenario ficticio, ¿no? Como un policía municipal en un retén, que no es ficticio porque sí pasa, desaparece a las personas, se las lleva directamente. Aquiescencia es decir, pues yo sé que hay un retén falso de un grupo de crimen organizado y yo como policía no voy a hacer nada y voy a dejar que pasen, ¿no? O voy a ponerme tapando este camino para que pasen acá y se los lleven. Es una participación como a medias, pero es participación. Y la omisión es no hacer nada, ¿no? Es saber que en tal calle en Puebla desaparecen a tantas mujeres al día y decir, pues no voy a hacer nada para prevenirlo. ¿Sí me explico? Al fin y al cabo, la autoridad participa, de diferentes formas, pero participa. ¿Sí queda claro eso? Y la desaparición cometida por particulares es en la que no hay participación de la autoridad. Por ejemplo, la desaparición además es un delito que engloba o tiene la capacidad de englobar muchos otros delitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, previo o en un proceso en el que desgraciadamente haya un feminicidio, lo primero que pasa es que se priva del contacto a la chica con sus familiares y está desaparecida. Entonces, un feminicidio es cometido por un particular, por el novio, por alguien, y ahí no participa la autoridad. ¿Sí me explico? Esas son las dos diferencias de la desaparición. Según la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, que es una ley general que existe en México en materia de desaparición, pero que existe desde 2017. Esta ley general, además, que bueno, están aquí los artículos de la ley donde define el delito. Esta ley existió porque las familias de personas desaparecidas se sentaron a escribir una ley y dárselas al Congreso. No existió porque el Congreso, el presidente, el Senado dijeron como, oigan, tenemos una crisis de desaparición, necesitamos una ley, un delito, una investigación apropiada para esto, sino porque las familias de personas desaparecidas literalmente se sentaron a trabajar con las autoridades a decirles, no surge una ley en materia de desaparición. ¿Sí me explico? Entonces, es un poco el decir, existen muchas leyes, ahorita se van a dar cuenta, muchas instituciones, hay una estructura ya en México, lamentablemente, porque también es doloroso, para las desapariciones, pero ninguna de esas es gracias a la benevolencia de las autoridades, lamentablemente es gracias a que muchas personas, mamás, papás buscadores, se han puesto las pilas para decir necesitamos que haya cosas. ¿Sí me explico? Aquí estamos en la Brigada Nacional de Búsqueda, en Morelos, y es una mamá pues pegando estas fichas en el centro de Morelos, en Cuernavaca. Entonces eso, la desaparición es un delito, pero también es una violación a derechos humanos porque la persona desaparecida, ¿cuántos derechos humanos no se le vulneran a esa persona? Todos, ¿no? El de la libertad, el de tener una familia, si es un niño o niña de ir a la escuela, todo su proyecto de vida se rompe, ¿no? ¿Podemos cambiarle, por favor? Algo que también vengo a compartirles es que la desaparición de personas no es algo que empezó a pasar el año pasado o con algún presidente, ¿no? O no, la desaparición de personas sucede en México desde hace décadas. No lo digo yo, lo dicen
la información, ¿no? Entonces lo vamos a dividir, igual, no solo yo, autores como Camilo Vicente, que tiene un libro que se llama Tiempo Suspendido, habla de la desaparición de personas en el periodo contrainsurgente, que es la guerra sucia, ¿no? La conocida guerra sucia, Tlatelolco, ¿no? En el que era una política de Estado, ¿no? Lo que le pasó a los chicos en la masacre en Tlatelolco, pues era un poco, bueno, yo lo uso mucho de ejemplo para expresar cómo desaparecían personas en ese momento. Y era a manos, pues, del ejército en un primer momento, ¿no? Era una política de Estado. Lo que se ha investigado es que no era algo que se hiciera a escondidas o que dijeran como, soy policía de día y desaparezco gente de noche. No, era una política de Estado en la que había dinero, recursos humanos, se cambiaban las leyes para desaparecer personas. Era un proceso de privación de la libertad, desaparición. Lo voy a ejemplificar con el caso de Alicia de los Ríos Merino. Alicia de los Ríos era una joven activista, era parte de la Liga Comunista y muy joven fue privada de su libertad y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Ella fue desaparecida en 1970 y, ay Dios mío, 8, si la memoria no me falla, y hoy su hija, Alicia de los Ríos, que se llama igual que ella, la sigue buscando, no sabemos dónde está. La última vez que se vio a Alicia de los Ríos fue en un cuartel militar, ¿no? Y tenemos el caso de Rosendo Radilla Pacheco, no sé si han escuchado de él. Rosendo Radilla Pacheco es un señor activista, lo que hoy llamaríamos activista. En su tiempo, pues él es de Guerrero, era campesino, se organizaba en la radio de su comunidad en Ayutla, etcétera. Tenía como una actividad política muy, muy alta y fue desaparecido también a manos del ejército y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Su hija Tita Radilla, una señora muy digna y muy respetable, hoy lo sigue buscando. En el caso de Rosendo Radilla, hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se habla de pues, que el Estado mexicano fue culpable de su desaparición, ¿no? Su hijo vio cómo lo desapareció un convoy de militares y se lo llevó. ¿Y a qué voy con todo esto? Las personas, esta es otra invitación, otro mensaje que me gustaría compartirles, las personas, la persona más mala que se puedan imaginar en su cabeza, así imagínensela, no merecen desaparecer. Nadie merece desaparecer. Si acaso, las personas merecen un juicio justo, ¿no? Y las familias de personas desaparecidas lo tienen clarísimo. Porque de pronto las autoridades les dicen, bueno, es que su hijo andaba en algo, señora. Andaba en algo y por eso desapareció, se aguanta, ¿no? O se fue con otra, su esposo, pues eso le pasa y ahora por eso no aparece, ¿no? O su hija se fue con el novio y usted no le dio permiso, ¿para qué no la cuida? Por eso desapareció. Entonces las familias de personas desaparecidas nos dicen, bueno, si mi hijo es el mayor criminal del mundo, díganme en qué cárcel está y yo voy a buscarlo, pero quiero saber dónde está. ¿Sí me explico? Tenemos derecho a que se nos juzgue y si hicimos algo mal, que se nos juzgue, se investigue y se pruebe que hicimos algo mal y en todo caso, que nos lleven a la cárcel. Pero no nada más desaparecer, porque se le genera un daño a las personas incontrolable, insostenible, ¿no? ¿Qué culpa tiene la mamá que ahora está buscando a su hijo, o Tita Radilla, que lleva 40 años buscando a su papá? Si acaso llegó a pasar algo, pues que se investigue a las personas. ¿Sí me explico? Ok, entonces, en este periodo de contrainsurgente o de la guerra sucia, pues eso, había instituciones, había brigadas blancas dedicadas a la privación de la libertad, desaparición de las personas, y las víctimas tenían un perfil, ¿no? Estábamos en esta época en la que los activismos, los estudiantes, los maestros, los campesinos, eran como estos perfiles que se iban a hacer o tenían más capacidad, más
tendencia a ser desaparecidos, ¿no? Pues las desapariciones no terminan ahí. Lo que hemos visto es que a partir de 2006, con el inicio de la guerra contra el narcotráfico, la violencia incrementa. Al día de hoy tenemos muchísimas desapariciones y tenemos el ejemplo de Javier Sicilia. No sé si han escuchado hablar de Javier Sicilia. Pues bueno, su hijo Juanelo fue asesinado, ¿no? En Morelos. Y Javier Sicilia inicia este movimiento por la paz con justicia y dignidad, y un poco lo que él hace es decir, es que esto es insostenible, ¿no? Inicia la guerra contra el narcotráfico en 2006 y a su hijo lo asesinan, creo que 2 años después, igual no me acuerdo bien de los años, pero bueno, seguro fue después de 2006, inicia este gran movimiento de víctimas de la violencia, de homicidios, de secuestros y de desapariciones. Entonces, chance no se ve muy bien, pero en esta foto, no sé si se acuerdan de esa bandera blanca era de No Más Sangre. Yo me acuerdo muy bien, era muy chiquita y me acuerdo mucho de esa imagen que estaba como en las calles pegada. Entonces, Javier Sicilia junta a muchas víctimas y gente harta de la violencia y empiezan a marchar. Y están, no sé si se acuerdan, los diálogos de Chapultepec, que son estos diálogos en los que se sientan con Felipe Calderón las víctimas a hablar. Pues en esos diálogos está esta señora que ustedes ven ahí. Esa señora se llama Doña Mari Herrera. Doña Mari busca a 4 de sus hijos desaparecidos, ¿no? Los primeros 2 hijos de Doña Mari son desaparecidos en Guerrero y los otros 2 en Veracruz, buscando a sus hermanos. Entonces Doña Mari está en estas marchas por la paz con justicia y dignidad, en las caravanas, y se da cuenta que pues hay muchas personas que están buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás, a sus tíos, y dice, bueno, es que esto es un movimiento y hay como una cosa muy particular que son las desapariciones, ¿no? Entonces como Doña Mari hay muchas mamás, hay muchas mujeres igual que Doña Mari que buscan a sus hijos desaparecidos, muchísimas. Y Doña Mari pues platica y habla y confronta al presidente de la República en los diálogos de Chapultepec y le dice, regrésenme a mis hijos, no sé dónde están, ¿no? Entonces es un poco decir, pues esta promesa de paz que se nos hizo hace más de 15 años, pues no se ha cumplido, ¿no? Seguimos viviendo en un país muy violento. Y lo que hemos observado, muchas gracias, lo que hemos observado, y de nuevo no lo digo yo, es que las desapariciones han aumentado, no han disminuido, ¿no? Han ido en aumento. Entonces, hubo una explosión de la violencia y ahora ya no hay una víctima, un perfil de víctima que era desaparecido o desaparecida. No lo estoy justificando. Lo que pasa es que ahora no se respeta eso, ¿no? Como, bueno, eres rojillo, te vamos a desaparecer. Uy, no. Ahorita los hijos de Doña Mari vendían oro y los otros eran comerciantes. Pero aquí nadie desapareció y su mayor delito fue ir a la escuela, ¿no? Ya no, esa diferencia que había hace unos años, ahorita ya no existe. Y los victimarios, quienes cometen las desapariciones, también puede ser un grupo del crimen organizado, un policía, un militar, la persona que después le quitará la vida a una mujer, ¿no? Es como, ha explotado la violencia, ¿no? Y bueno, tenemos además el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? En el que también ha sido una tragedia, en la que también la iglesia ha tenido un papel fundamental acompañando este drama, que bueno, a la fecha no sabemos dónde están los 43, ¿no? Entonces es un poco como a partir de los casos es como esta historia de la desaparición. ¿Podemos cambiarle, por favor? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues, respecto a la desaparición hay muchas instituciones y hay muchas leyes, porque de pronto, con mis estudiantes así es como, ay, es que no hay nada, ¿no? Y yo, híjole, no, el problema es que hay muchas cosas. Gracias a las familias de personas desaparecidas y organizaciones que les acompañan, hay instituciones para atender la problemática de la desaparición. Tenemos un régimen internacional de los derechos humanos del cual México es parte. Hay una convención
una convención del sistema de las Naciones Unidas sobre desaparición de personas, hay un grupo de expertos, hay un grupo de trabajo solo dedicado a la desaparición de personas y que trabaja en México, y del sistema interamericano también, ¿no? Hay una convención americana sobre desaparición de personas y México es parte. Pero también a nivel nacional en México tenemos una ley de víctimas, ¿no? Que le reconoce derechos a quienes han sido víctimas de la violencia en el país, entre ellos a las mamás de personas desaparecidas, a las familias. Tenemos una ley general en materia de desaparición que surge hasta 2017, pero también tenemos fiscalías especializadas en materia de desaparición, y tenemos de unos pocos años para acá una institución que se llaman comisiones de búsqueda, ¿no? Es la Comisión Nacional de Búsqueda, y las comisiones de búsqueda locales se dedican solamente a buscar personas. Qué fuerte que tengamos en México una institución para buscar gente desaparecida, ¿no? Y ya tenemos eso, ¿no? Una Comisión Nacional de Búsqueda y comisiones locales en casi todo el país, dedicadas a saber dónde están las personas desaparecidas. Las fiscalías se encargan de investigar qué pasó, quién cometió el delito. La comisión de búsqueda dice, a mí no me importa quién fue, yo quiero saber dónde están. Y salen copiando lo que hacen las familias de personas desaparecidas, a buscar a ríos, a fosas clandestinas, a barrancas, a basureros, pero también en vida, que ahorita les voy a platicar de eso. Tenemos el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones a Derechos Humanos. Nos encantan los nombres largos aquí en México. De 1965 a 1990, para investigar toda la violencia que sucedió de los 60s para los 90s, como en este periodo de la Guerra Sucia. Es una institución del gobierno, ¿no? Y tenemos leyes e instituciones locales. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimas cosas, ¿no? Hay ley de víctimas, ley de desaparición, comisiones de búsqueda, de atención a víctimas, también hay muchas cosas. ¿Y qué pasa? Las personas siguen desapareciendo las personas, y los delitos se dan en completa impunidad, que ahorita les vamos a platicar. Aquí estamos en la glorieta que antes era de La Palma, ¿se acuerdan? En Paseo de la Reforma, se cambió por el famoso Ahuehuete, no me voy a meter en problemas, no voy a mencionar nada de eso, que estaba seco, y ahí están las familias de personas desaparecidas. ¿Qué desesperación deben de tener las personas que buscan a un ser querido para salir a la calle a buscar a un ser querido? No es algo que hacen por gusto. ¿Qué desesperación deben de tener de decir, ya busqué a mi hijo, ya fui con el fiscal, ya fui con el Ministerio Público, ya fui con la comisión de búsqueda, ya levanté mi queja en la comisión de derechos, o sea, hice todo y no aparece? Y las familias se dan cuenta que tienen que salir a la calle a decirle a la gente, mi hijo está desaparecido y no ha pasado nada. Entonces, ahí anda doña Mari, por cierto, y ahí están muchas familias de personas desaparecidas en la glorieta que nombran la glorieta de las y los desaparecidos, en la que se concentran Jorge Verástegui, que también es un familiar de persona desaparecida, y muchas otras familias se han organizado para tomar ese espacio y decirle a la gente, oigan, esto es un problema muy grande, son miles de personas desaparecidas. Y están aquí las familias de personas desaparecidas afuera de la Fiscalía General de la República. Ahí está doña Licha y bueno, muchos familiares que con mucha dignidad fueron un día afuera de la Fiscalía a decir, la cerramos, porque no nos están cumpliendo, no están cumpliendo con su deber, que es traernos de regreso a nuestros hijos. Ninguna mamá, ningún papá, ningún hermano debería estar en una fosa clandestina buscando a sus hijos, ¿no? Y ellas lo hacen. Y además gratis, ¿no? Y lo hacen exponiendo su vida. Y lo hacen no solo por sus hijos, sino por el de hijos que no conocen. Eso es una cosa súper fuerte, ¿no? ¿Le podemos cambiar, por favor? Entonces, bueno, nada, ¿qué le toca al Estado? ¿Qué le toca al gobierno? ¿No? Bueno, primero era decir eso, que se cometen las desapariciones por acción, por omisión o por aquiescencia, que es esto que ya habíamos platicado. Pero también le toca respetar los derechos humanos, proteger a las personas, prevenir que las desapariciones no pasen y garantizar muchos derechos, ¿no? Pero también le toca buscar a las personas desaparecidas, ¿no? Y lo que vemos es que las búsquedas no siempre salen bien, ¿no? Y que no se les está buscando adecuadamente.
les toca también sancionar a quien comete la desaparición, porque ¿qué pasa cuando hacemos algo o cuando somos jóvenes y estamos en la escuela y decimos, ay, pues ni hago la tarea porque al final de cuentas pues no me va a pasar nada, ¿no? Las desapariciones se dan en completa impunidad, entonces casi no hay sentencias en materia de desaparición. Entonces, si no hay sentencias es como, pues hazlo, no pasa nada, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo se repara a alguien a quien le desaparecieron a su hijo? No hay manera, ¿no? Hay muchos mecanismos de reparación institucionales que te dan dinero, que un monumento, una disculpa pública. Y las familias te dicen, pues por más dinero que me des, las familias no buscan dinero, ¿no? Entonces, pues reparar es un tema complicado, pero les toca. Debido proceso y la presunción de vida. ¿Por qué? Porque de pronto vivimos en un país tan violento que parece que estamos ya con el chip de la violencia, parece que no, pero lo tenemos bien naturalizado. Y entonces te dicen, pues ya para qué los buscan si están muertos, ¿no? Oigan, pues yo no tengo la certeza científica para decirle a una mamá eso, ¿no? Es grave. Entonces, hay una obligación internacional, hay un principio de búsqueda que es buscar a las personas presumiendo que están vivas, pues es lo que más quisiéramos, ¿no? Entonces hay búsquedas en vida, en hospitales, ustedes no lo creerán, pero en las cárceles hay personas desaparecidas, en la calle pidiendo dinero, son personas que chance perdieron el conocimiento, etcétera. Que las familias participen. Hay el derecho también, muchas gracias, a la memoria, ¿no? Súper, a no olvidar y a que las personas busquen a sus familiares y a que se les sea buscado, porque qué tal que mi familia no me puede buscar porque son personas que por muchas razones no pueden, pues el Estado me tiene que buscar, ¿sí? Y bueno, estamos en un contexto en el que se está intentando borrar o reducir el número de personas desaparecidas, ¿no? Desde el gobierno federal lo que hemos visto es que hay un censo que está buscando que esa cifra se reduzca de muchas maneras. Ayer en la mañanera también sucedió. No me voy a meter en muchos detalles porque ya estoy cortita de tiempo, pero bueno, se hizo una estrategia de búsqueda en la que se llamaba a las personas que buscan a su ser querido como, oiga, ya apareció su hijo. Es como, ¿por qué me preguntas a mí? Tú eres el gobierno, tú tienes la carpeta de investigación de mi hijo, tú deberías saber. No ha regresado, ¿no? Entonces, nada, estamos frente a un contexto en el que las desapariciones están siendo, pues, desestimadas, ¿no? Y al día de hoy o de ayer, había 114,800 personas desaparecidas. Personas que no han regresado a su casa. Hay un número más grande de personas que ya regresaron, pero este es el número que desde el 60 y tantos son personas que hoy no han regresado a casa. A nivel nacional. Es un número gigante. En países con dictaduras militares no llegaron a tener tantas personas desaparecidas como lo tenemos en México y no hemos tenido dictadura. Es un número tremendo y muy doloroso. Y lo que decimos es, ese número seguramente es más grande, porque hay personas que no denuncian, ¿no? Etcétera. La desaparición se da en completa impunidad. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, después de venir a México en el 2022, dijo como la desaparición de personas se da en el paradigma del crimen perfecto, porque puedes cometer una desaparición y no te van a castigar. Estamos haciendo ahorita con mi compañera Ana una investigación sobre impunidad en varios delitos y la desaparición se da tiene 98.5% de impunidad. Es casi una garantía que las desapariciones no se van a investigar adecuadamente y no se va a enjuiciar. Tenemos una crisis forense de la cual no me voy a meter mucho, pero además de todo eso, la violencia está llenando nuestros servicios médicos forenses de cuerpos de personas víctimas de la violencia que no sabemos quiénes son. Son más de 52,000 cuerpos sin identificar y esa cifra no nos las dio el gobierno. Las familias de personas desaparecidas, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, se dio la tarea de investigar y de sacar esta cifra. El gobierno dijo, pues sí, chance sí, no sabemos, ¿no? No hay un Banco Nacional de Datos Forenses y además
está la violencia en contra de las personas buscadoras. Este año ha habido 2 personas buscadoras asesinadas y una desaparecida, en 2024, ¿no? Se han asesinado a 2 personas y Lorenza Cano sigue desaparecida. Angelita fue asesinada, Angelita buscaba a su hermano y fue asesinada en Tecate, Baja California. Y en 2022, Esmeralda Gallardo, ella buscaba a Betsabe, que desapareció en Villa Frontera, aquí en Puebla, fue asesinada, ¿no? Aquí en Puebla. Entonces, ya para cerrar, todo esto también se vive en Puebla, ¿no? En Puebla no es un estado de los estados con más desapariciones en el país, pero tiene desapariciones, ¿no? No es como, ay, ya nos libramos, no, lamentablemente no. Al día de hoy hay 2.785 personas desaparecidas en Puebla, que siguen desaparecidas. Estos son los principales municipios en donde se cometen las desapariciones. Evidentemente Puebla es el que más desapariciones tiene, porque somos un estado centralizado en la capital. Tehuacán, Tepeaca, Huauchinango, San Martín, Texmelucan y Atlisco. Y lo que hemos observado es que en Puebla hay un número creciente de mujeres desaparecidas. A nivel nacional desaparecen más hombres que mujeres, pero en Puebla lo que hemos estado observando es que las mujeres están empezando a desaparecer más. Y quienes desaparecen a nivel nacional y en Puebla son las juventudes, somos las juventudes. Las mujeres de los 15 a los 19 años, 14 a 17 años son las que más están siendo desaparecidas, y los hombres de los 21 a los 29 años. Y entonces tenemos además un discurso oficial que criminaliza a las mamás buscadoras, ¿no? Como de, ay, esas revoltosas, ¿para qué andan aquí? Y a las personas desaparecidas, ¿no? Como en algo andaban. Y además pues hay una burocratización de estos procesos jurídicos, ¿no? Vemos carpetas de investigación gigantes y no vemos resultados, ¿no? Dígame. Uh-huh, uh-huh. Sí. Pues ahorita, como con la información que tenemos, porque además pues no podemos acceder a todo el universo de desaparición tan solo de Puebla, algo muy importante es la edad y eso, el creciente número de personas que son mujeres. Sabemos de casos particulares cosas muy específicas. Tenemos el caso de Alexis Sánchez Cabanzo. Alexis desapareció cuando tenía 3 años en Zoquitlán y él no hablaba español. Entonces de pronto hay casos así, de un niñito de una comunidad indígena desaparecido. Pero también tenemos el caso de Nadia, pero también tenemos el caso de Tomás Pérez Francisco, desaparecido en 1990 en Pantepec. Y como que debido a que también las investigaciones están mal integradas, no tenemos mucha información, ¿no? Pero estos son los datos oficiales que existen del gobierno. Entonces podemos luego platicar más como de los perfiles específicos, porque ya voy un poco atrasada, perdón. Entonces, pues nada, eso es lo que está pasando. En Puebla hay al menos 2 colectivos de familiares de personas desaparecidas, Voz de los Desaparecidos en Puebla y otro que se llama Con Amor y Esperanza hasta Encontrarles, que trabaja en Huauchinango. Y las familias se están organizando, y en Puebla tenemos una ley de búsqueda gracias a las familias de personas desaparecidas, que en colaboración con nosotras, con la Ibero, presentaron una iniciativa de ley y después de 45 días de estar afuera del Congreso exigiendo esta ley, se aprobó, porque el Congreso no lo quería aprobar, ¿no? O sea, la gente tiene que estar durmiendo en la calle para exigir que haya justicia. Y la gente, y ya cierro con esto, y la gente me decía afuera del plantón que tuvieron que hacer las familias, como, ¿tú crees que yo voy a encontrar a mi hijo en este plantón? Y pues no. Decían, no, pero lo que estoy haciendo yo es por toda la gente que viene, que lamentablemente va a empezar a buscar a un hijo y ahora ya va a haber una ley que conmigo no había. Entonces, las familias son muy generosas y muy solidarias con gente que no conocen. Entonces, de pronto, creo que la invitación es, pues si no las conocemos, no es necesario conocerlas, pero sí ser solidarias con su lucha, ¿no? Entonces, este es un arbolito de la esperanza que las familias ponen cada diciembre en el Zócalo
porque la Navidad, teniendo un hijo desaparecido, es muy dolorosa, y lo que hacen es poner un árbol de la esperanza esperando que próximamente regresen sus hijos y sus hijas, ¿no? Con esto termino yo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Pues bueno, yo lo que les vengo a platicar es acerca de una problemática que desafortunadamente no es actual y es la violencia contra las mujeres. Para hablar de ello, pues me gustaría que abordáramos algunos de los conceptos más importantes, sobre todo cuando existen algunas dudas o algunas desinformaciones acerca de cuáles son estos tipos de violencia y por qué la de violencia que vivimos las mujeres es diferente a la violencia que viven los hombres. Para ello, pues vamos a ver el primer concepto, que es la violencia de género. De acuerdo a la Organización Nacional de Naciones Unidas, la violencia de género se refiere a todos estos actos que generan daño hacia una persona en razón de su género. El género tiene que ver con la construcción social de lo que significa ser mujer y ser hombre en el mundo. Es decir, el género es como nos han dicho que tenemos que ser hombres y mujeres. Y entonces ahí vienen dos conceptos importantes que tienen que ver con los estereotipos de género y los roles de género. Los estereotipos de género tienen que ver con la forma en cómo nos tenemos que comportar, cómo incluso tenemos que sentir, cómo tenemos también incluso que relacionarnos con, por ejemplo, con otras mujeres, con hombres, por ejemplo, también, y entonces tiene que ver también con una forma de relacionarnos. Por tanto, el género se va enseñando a través de costumbres, de tradiciones, desde el momento en que nacemos, pues en realidad el doctor, el médico, la médica, ve nuestro cuerpo y nos dice, esta persona tiene características sexuales de mujer, y entonces en el momento en que ya se dice es mujer, viene toda una asignación acerca de cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que comer, sentarnos, peinarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con los hombres. Si ven una persona que nace con características sexuales de hombre, dice es un hombre, y entonces el hombre tendría que ser el proveedor, el fuerte, el racional. El hombre es el que siempre tiene la capacidad de decidir, siempre es el que pues tiene que estar mostrando su valentía, su fuerza, etc. Entonces, esos roles y estereotipos lo que se van asignando son categorías. Y entonces, muchas de las ocasiones cuando nos preguntamos cómo nos han enseñado a ser mujer o a ser hombre, pues no ha sido tan sencillo a veces de distinguir. En muchas ocasiones sí, pero si yo les preguntara quién les enseñó a ser hombres o quién les enseñó a ser mujeres, ¿quiénes dirían? La casa, ajá, ¿quiénes? ¿En la casa? Sí, ajá, los papás, las mamás, ¿quién más? En la escuela, la sociedad, la comunidad, ¿qué otro? Los cuidadores primarios, sin duda alguna, los medios de comunicación, de tal forma que tenemos un imaginario de lo que ha significado ser estos géneros, ¿no? Y que este género, desafortunadamente, en el mundo en el que vivimos, estas desigualdades basadas en nuestra construcción corporal y nuestra vivencia del género, desafortunadamente no han sido iguales. ¿Por qué no han sido iguales? Porque ha habido una desproporción en términos de qué lugares hemos ocupado lo femenino y lo masculino. ¿Qué lugar ha ocupado en términos de la sociedad, por ejemplo, el cuidado de las mujeres, ¿no? Que sin duda hay un trabajo enorme simplemente en el cuidado de la casa. Ustedes no sé si habrán escuchado, pero en la pandemia, por ejemplo,
pues muchas personas, sobre todo niños, adolescentes u hombres también, se dieron cuenta de todo el trabajo que había en la casa y que entonces había que responder frente a esa necesidad de pues que la casa estuviera limpia, el cuidado en general de no solamente de las actividades del hogar, sino incluso ¿y qué le vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ir a comprar tal cosa? ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va? En fin, todos esos cuidados en muchas de las ocasiones no han sido valorados de forma igualitaria. ¿Por qué? Porque el género se ha construido así, quien en la división sexual del trabajo, quien obtiene el capital, pues ustedes a lo mejor en los años 40, 30, 50, pues la verdad es que la mayoría era hacia los hombres, ¿no? Los espacios públicos, los espacios en donde se podía ganar dinero o era valorado, pues eran asignados especialmente para hombres. Por supuesto que ha habido mujeres que siempre han cuestionado este mandato de género, ¿no? Pero hay momentos y hay situaciones, contextos en los que estas decisiones no se pueden hacer de una manera bajo la libertad. Es decir, ¿quién de ustedes podría decir, yo decidí ser realmente ama de casa? ¿Quién de ustedes podrían decir, yo fui un padre proveedor? Sí, posiblemente lo han vivido, a lo mejor muchas de ustedes, desde un lugar pues de libertad o con mucho gusto, con mucho empeño, con mucho amor, cariño, etcétera. Pero también en algunos contextos significa lugares y mandatos en donde no se puede decir que no. Por ejemplo, en comunidades indígenas hay mujeres que a los 13 años pues son vendidas por sus padres, es más, intercambiadas. Existe todavía, por supuesto, es un delito, ¿no? El matrimonio infantil, pero siguen siendo intercambiadas o vendidas. A los 14, 12, incluso 9 años, las niñas mayores de edad son las que tienen que cuidar a sus hermanos o a sus hermanas. También tenemos la feminización de la pobreza como una forma de desigualdad, en donde no solamente las mujeres son más pobres en contraste de los hombres, sino que significa también que gracias a estos roles, estereotipos, pues muchas mujeres incluso se les ha asignado ese lugar en donde el cuidado se prioriza y que por tanto la trayectoria académica o el asistir simplemente a la escuela pues ya no se vuelve prioritario. ¿Por qué? Pues porque hay que cuidar. Alguien tiene que estar haciendo la comida, por ejemplo, ¿no? Y si ya no puedes acceder a la secundaria ni a la preparatoria y a su vez, pues por supuesto una carrera profesional, pues las desigualdades de los pisos son distintos. Porque cuando quieres pedir un empleo y te piden que tengas preparatoria, pues entonces tú ya no la pudiste acceder. Porque ya hubo ciertos mandatos que a veces, insisto, no es que, no en todos los casos son impuestos, a veces sí son elegidos, pero en muchos de los casos no. Y entonces, bueno, ese es otro de los datos. El otro tema es que apenas el Fondo Económico Mundial nos dice que tienen que pasar 140 años para que hombres y mujeres ganemos lo mismo por el mismo trabajo. 140 años. No, ya no nos tocará ninguna de nosotros, de nosotras. ¿Qué impactos creen que esto tendría en las vidas de las personas? Frustración, sí, claro. Enojo, sí. Relegadas, sí. ¿Qué otras? Impotencia, ¿no? De decir, ¿por qué es que se está haciendo el mismo trabajo? Incluso a veces hablamos de la doble o triple jornada de trabajo en las mujeres. ¿Ustedes, alguien sabe qué significa eso? ¿Qué es? La carga de trabajo, ¿sí? La crianza, exacto, que finalmente dicen muchas personas, no, pero si ya las mujeres ya pueden asistir a empresas, a trabajar de manera igualitaria. Sí, no todas, ¿no? Y también no en las mismas condiciones. ¿Por qué?
porque incluso, bueno, se me olvidó traer un plumoncito para acá pintarles, pero hay algunas autoras que mencionan que el trayecto incluso de los hombres y de las mujeres es distinto cuando van a trabajar. En el caso de los hombres es lineal, de la casa al trabajo. Digo, insisto, no, cuando yo digo mujeres y hombres no digo ni todos los hombres ni todas las mujeres, ¿verdad? Estaríamos hablando de una categoría sociológica, ¿no? En ese sentido, pues no sé, o sea, habría que definir, por supuesto, que hay gente que no está respondiendo ante estos mandatos, ¿no? Pero en términos sociales, eso se nos enseña, y se nos enseña a los hombres que la actividad laboral es una de las más importantes, definitivo. Mientras que las mujeres que sí trabajan en empresas, el trayecto no es lineal, sino es en zigzag. ¿A dónde creen que van en los otros puntos? Al colegio, a la tintorería, ya están pensando no sé, ya son las 2 de la tarde, es que por favor ya están buscando quién va a cocinar, quién va a calentar la comida, y salieron a las 7 de la noche, entonces llegar a cocinar para el día siguiente o hacer la tarea con los hijos, en fin. Por eso dicen doble o triple jornada de trabajo, porque en realidad no es una jornada de 9 a 5, sino es de 9 a 5 y comienza tu otra jornada, como madre, como esposa, ¿no? Como incluso hermana, cuñada, etc. Exacto, como comerciante. Y definitivamente, pues, eso va impactando también en la vida privada de las personas, de las mujeres en ese sentido. Porque si tenemos doble o triple jornada de trabajo, la verdad, ¿cuándo habrá tiempo para hacer lo que a uno le guste? ¿Cuándo se pueden hacer los hobbies? ¿Cuándo alguna de ustedes, por ejemplo, ha tenido el momento para no sentirse culpable de estar viendo la película que les gusta? Sin sentirse culpable, porque es que hay muchas cosas que hacer en la casa, ¿sí me explico? Entonces, cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, no solamente tenemos las graves violaciones como es la desaparición, como es el feminicidio, del cual ahorita les hablaré, sino también que esos derechos humanos va impactando en nuestra vida cotidiana, de tal forma que la autonomía de las mujeres, es decir, ¿cuántas mujeres realmente pueden decir, yo con el dinero que gano, puedo hacer lo que yo quiero? Es más, puedo comprar el departamento, la casa que a mí me gustaría sin pedirle ninguna ayuda a mi esposo, ¿no? A mi marido. O si no lo tengo, bueno, o sea, cómo la sociedad también a veces se va generando estos pocos espacios en que las mujeres pues no podamos tener la misma solvencia económica que los hombres, ¿no? Y eso definitivamente impacta porque alguna vez, por ejemplo, mi mamá me decía cuando nos íbamos de vacaciones, cuando éramos chicas, y decía, pero es que me da pena pedirle una piña colada a tu papá, pues porque él trabajó, o sea, y le dije, pero tú también trabajas en la casa, ella es ama de casa. Pues sí, pero no lo distinguía como un trabajo, sino como un deber ser. Y eso es lo importante cuando hablamos de violencia de género, porque estos deber ser, estas expectativas, pues van permeando de manera así como un cuentagotas. Si ustedes si han tenido alguna gotera y esa gotera no se repara, va haciendo hasta hoyos, puede hacer hasta hoyos, ¿no? Si son por muchos años el piso, y dice, ¿cómo una gota de agua pues va generando tanto impacto? Pues sí, estos mandatos, y a veces no los traemos a la conciencia o no podemos identificar qué cosas sí nos tocan, pero nos toca tal vez en términos también de autocuidado, corresponsabilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos este puente? En fin, ¿sí queda claro el tema de género? ¿Sí? Siguiente, por favor. Perdón, aquí. Bueno, el otro tema es el sexismo, y el sexismo es el prejuicio o discriminación basada justo en el sexo o género de las personas. Se refiere a las condiciones, actitudes que promueven estereotipos y roles sociales establecidos en las diferencias sexuales. En otras palabras, es lo que acabamos de ver, pero de una forma en que la vida pues está impuesta es dicotómica, es decir,
Incluso hasta ustedes lo piensen, hasta las bebidas a veces están, los comportamientos son sexistas. ¿Por qué? Porque pensamos que si vamos a un café, por ejemplo, no sé si han visto en el Triángulo, hay un café de todo rosa, todo rosa. ¿Ah, sí? Los sillones rosas, la música, imagínense todo lo que podríamos decir, un lugar muy feminizado, es decir, que esté muy ligado a lo femenino, ¿no? ¿Eso quiere decir que esté malo? Pues por supuesto que no está malo, ¿no? Que esté en relación a lo femenino. La pregunta es, ¿por qué podría haber una conducta de discriminación hacia los hombres incluso? Porque ¿qué hombres van a sentirse con la libertad de ir a ese café? Muy pocos, ¿no? ¿Y cuáles son los impactos? Eso, hasta piensen en la ropa que utilizamos, que a veces decimos, híjole, pues esto a lo mejor se va a ver muy masculino, ¿no? O esto los hombres, yo he tenido compañeros que dicen, pues esta camisa rosa, la verdad, híjole, me van a molestar mis compañeros, porque van ahora a pensar que soy gay, como si ser gay fuera algo malo, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Las formas en cómo vamos a ir viviéndonos en el mundo, pues tiene que ver con conductas sexistas. Entonces, cuando hay una carne asada y de pronto pues las mujeres se encargan de todo, las salsas, no sé, el guacamole, poner la mesa, mientras los hombres están en espacios, por ejemplo, asando la carne o tomando cerveza también, ¿no? Entonces son espacios sexistas. La cosa es, este sexismo, pues lo que va apuntando es a una violencia que puede ser incluso hacia los hombres o hacia las mujeres, como les decía. No sé si a ustedes alguna vez les tocó que en alguna boda les dieran en el momento de aventar la liga, sí, la liga creo, bueno, no, lo que recogen los hombres, sí, la liga, sí. Y entonces les ponen el de mandilones, mandiles y mandilón. No sé si alguna vez les ha tocado. Esa es una conducta sexista, como si el responsabilizarse de las actividades de la casa, lavar, limpiar, fuera algo para burlarse, incluso, peor aún, fuera algo femenino. O sea, no. ¿Cuándo dice la escoba que es femenino o masculino? Más bien nos han enseñado que las mujeres tenemos que hacerlo. Pero hay muchos hombres también que en la actualidad, la verdad, lavan la ropa, se ponen mucho las pilas en las casas, ¿no? La verdad sí. Y ha sido un cambio generacional incluso. Yo creo que antes hablar de estos temas era algo, muy, muy difícil, ¿no? Incluso muchos hombres que se levantaran a decir, a ver, ¿qué se necesita? Tampoco. O sea, a lo que voy es que estas conductas sexistas pues pueden ser en contra de los hombres y en contra de las mujeres, ¿no? Bueno, el siguiente concepto es el machismo, y el machismo es la expresión de conductas, comportamientos, frases y creencias que promueven y reproducen la discriminación, en donde definen qué es y qué no es lo masculino, pero la principal característica es promover, ahí sí, la superioridad de lo masculino y degradar acciones a lo femenino. Por ejemplo, pues las conductas sí podrían ser sexistas, y en este caso decíamos, por ejemplo, de los hombres ubicados en la casa, en donde las mujeres en la cocina y los hombres en la sala, por ejemplo. Conductas sexistas sí. La pregunta es, ¿están en la misma, simbólicamente están en el mismo lugar? Simbólicamente, las formas en cómo desafortunadamente la cosificación de las mujeres, el consumo de los cuerpos de las mujeres es distinta. Lo podemos ver en los clubes nocturnos, por ejemplo, en la prostitución, incluso, por ejemplo, en el maltrato infantil. Desafortunadamente, quienes sufren más estas violencias son las mujeres, las niñas y adolescentes. La trata de personas es un delito feminizado, aunque si bien hay hombres que son enganchados para, por ejemplo, sobre todo adolescentes, por el tamaño de las manos, por ejemplo, que puedan cosechar la amapola, y pues por supuesto que no pueden escapar. Digamos, hay 3 elementos de la trata, que es el enganche, el transporte y la explotación. Esa es una explotación laboral, por ejemplo, ¿no?
Pero en la mendicidad forzada, por ejemplo, la explotación sexual, pues tiene que ver con cómo se vuelven los cuerpos de las mujeres, especialmente como una cosificación. Y los vemos en los medios de comunicación claramente, ¿no? En los videos, pues no solo de reggaetón, ¿verdad? Sino de música en general. ¿Por qué pareciera que enseñar el cuerpo de las mujeres atrae dinero? Y la pregunta es, ¿quién consume esos cuerpos? ¿Quién paga por esos cuerpos? ¿Quién paga por la fuerza de trabajo de las mujeres? Incluso existe también cuando hay mujeres las enganchan por ofertas laborales, pues que no son reales, pero por ser, por ejemplo, cuidadoras o que sean trabajadoras domésticas en otro país, pues por las condiciones desafortunadamente de desempleo que hay en México, esas ofertas pues muchas veces son las primeras opciones de algunas mujeres, ¿no? Y entonces nosotros podríamos decir, pues, ¿quién va a caer en eso? Pues tan sí que es el segundo delito a nivel internacional que más ganancias tiene después del narcotráfico y las armas. Bueno, tercero. Imagínense, el que más es más o menos como 32 billones de dólares la trata de personas que tiene las ganancias. Y decimos, ¿y dónde está la trata de personas? ¿Dónde la estamos viendo? Pues no es que sea siempre, pero sí en los clubes nocturnos, por ejemplo, hay mucha prostitución y que no necesariamente estaría ligada a trata, pero sí a veces por la propia, el espacio de impunidad, pues se puede dar mucho este intercambio de mujeres, ¿no? ¿Quién de ustedes ha escuchado que también a veces se cierran negocios en estos clubes nocturnos? Con mujeres bailarinas, trabajadoras sexuales, que dicen algunas no son trabajadoras sexuales, son más bien prostituidas, ¿no? En fin, la prostitución y el trabajo sexual sigue siendo redituable porque tiene que ver también con estas cuestiones de género. Nos han enseñado incluso que la vivencia de la sexualidad es muy distinta en hombres y mujeres, ¿no? Y incluso como a veces se les permite a hombres muchas otras prácticas. No que ahora nosotras las mujeres queramos esas prácticas, pues por supuesto que no. Más bien sería la pregunta, ¿qué estamos enseñando en nuestras casas? ¿Qué estamos invisibilizando? Que eso pues podría poner en riesgo a las mujeres, niñas y adolescentes especialmente. De tal forma que el machismo no es solamente comportamientos que se hagan de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia hombres, de mujeres a mujeres. Es que vela, cómo se viene vestida, pues es que también, es que porque se mete, o sea, empezamos a criticar, pero muchas de esas críticas tienen que ver con los deberías, ¿no? Debería de ser ella más, debería de ser. Y bueno, esas conductas, pues lo que vamos haciendo, pues es generando estas desigualdades y estas discriminaciones. La violencia simbólica, pues bueno, viene de un término de Pierre Bourdieu, es un sociólogo francés, en donde dice que a veces no se necesita la fuerza física, sino más bien es la imposición del poder, que se vuelve sutil e imperceptible. Es decir, la violencia simbólica está ahí, pero a veces no la podemos sentir, pero no materializar, ¿no? ¿Quién me podría dar un ejemplo de esta violencia simbólica que se les ocurra? No es la fuerza física, no es el golpe, por ejemplo, sino es otro tipo de violencias. Las palabras, sí, sí, sí. ¿Cómo qué palabras? Ofensivas, que degrinen, que humillen, que incluso comparen, ¿no? Pues es que ¿cómo no te voy a dejar? Digo, eso de verdad, no son ejemplos que yo me invento, yo los he escuchado de mujeres que han ido a la fiscalía a denunciar y les dicen, es que mi pareja me dijo, o sea, ¿cómo no te voy a dejar? Si mira, ya engordaste, es que ya te dejaste, o sea, es que tú también tienes la culpa. Estas comparaciones van impactando demasiado. De hecho, para hablar de la violencia contra las mujeres, ya la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional de las Relaciones entre los Hogares, nos dice que la violencia más común que se ejerce contra las mujeres es la violencia psicológica.
La segunda, ¿cuál creen que sea? ¿No? ¿No? La sexual y después la psicológica. De hecho, ha sido muy interesante porque la última fue en el 2022, se hace cada 6 años. La otra fue en el 2016, si no me recuerdo. Primero estaba la psicológica, después estaba la física y después la sexual. Pero en la última hubo un cambio. Entonces, ¿qué está pasando en términos de violencia sexual? Incluso podríamos preguntarnos qué pasa con el acoso callejero, el hostigamiento sexual. No sé si ustedes sepan la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual. El acoso es entre pares, donde en teoría no hay una relación jerárquica de poder, y el hostigamiento sexual es donde hay una jerarquía, es decir, el profesor con la alumna, la jefa con el empleado. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque hay violencias simbólicas en donde a veces las personas se ven muy complicadas para decir que no, o para denunciar, por ejemplo. De hecho, en las encuestas al 911, a este número que si ustedes en cualquier momento estuvieran viviendo algún momento, siendo víctimas de algún tipo de violencia, no solo de género, sino en general, ustedes pueden marcar al 911 y las contactan. En fin, ahí, según los datos que tenemos, 35 mujeres al día llaman al 911 a nivel nacional para pedir un llamado de emergencia por estar viviendo violencia, algún tipo de violencia. 35, no sé cuántas seamos acá, pero bueno, ese dato no recuerdo si es nacional o estatal, fíjense, porque se me hizo muy… Bueno, sea una persona, ¿no? Lo importante es que a veces cuando hablamos de delitos contra las mujeres, pues identificamos que no solamente son estos que están acá, que son los tipos. Los tipos es la forma en cómo se ejerce la violencia, es decir, la naturaleza de la agresión. Puede ser de manera psicológica, económica, patrimonial, sexual, obstétrica. Ustedes no sé si sepan, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha mencionado, ha investigado, incluso pues ha sistematizado que las denuncias de violencia obstétrica en donde se ocurren más es en uno de los hospitales de Cuetzalan. Las mujeres llegan embarazadas a punto de dar a luz y mueren, ellas y su hijo o hija, porque no son atendidas. ¿Quién de ustedes, no me tienen que contestar, pero bueno, tenemos seguro de gastos médicos mayores? Porque las condiciones laborales, las condiciones económicas nos los han permitido, afortunadamente. Pero hay muchas mujeres que no están en esa situación definitivamente. Es más, que ni tienen seguro social, ¿no? Y entonces estas formas en cómo se ejerce también incluso estas violencias, a veces los médicos ya deciden por ellas mismas, ya tienen por ejemplo 5 o 6 hijos y entonces les ponen un método anticonceptivo sin que ellas dieran la autorización. No, porque es que ya tienen muchos hijos. Y despierta la señora de la anestesia y, señora, usted ya no puede tener hijos porque ¿quién decidió por ellas, no? La pregunta es, ¿por qué esas condiciones de desigualdad el Estado a veces no las está mitigando, no? El desempleo, por supuesto, les digo, la pobreza no es que esté necesariamente allá en no sé, yo en mucho tiempo fui de misiones, por ejemplo, y íbamos a la Sierra Mixteca, a la Sierra Ixcamilpa de Guerrero, íbamos, y de pronto dices, híjole, la pobreza es muy fuerte, ¿no? Ver los rostros de las mujeres, simplemente la mirada, cómo se observa no solo una desesperanza, sino una casi imposibilidad de poder salir de esos lugares, ¿no? Porque ya no hay opciones, no solo de trabajo, sino el propio Estado incluso va desplazándoles de su territorio. Y entonces, cuando vemos así la pobreza, a veces sí la imaginamos lejísimos, a 10 horas de aquí de la capital, pero nos damos cuenta que en la periferia de acá del estado, o a veces ni en la periferia, sino en colonias, ahí está la pobreza y está impactando de manera diferencial.
Las modalidades de violencia serían los lugares en donde ocurre esta violencia y que sería la familiar, que de hecho no sé si alguna vez ustedes escuchaban que era la violencia intrafamiliar. Ahora más bien es la violencia familiar, porque no solo la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia ya lo establece como tal, sino porque también no solo hablamos de los espacios físicos, sino de las relaciones que suceden. Entonces, alguien podría estar viviendo violencia familiar sin que suceda esa violencia dentro de la casa, sino más bien con algún parentesco, con algún familiar, con el esposo, con la hermana, con la cuñada, ¿no? Y esa es violencia familiar. También la laboral, la docente, la comunitaria, la institucional, la feminicida, y eso tiene también que ver la comunitaria en que no solamente tiene que ver con las violencias de género, sino también con inseguridades, ¿no? Con esta sensación de decir, es que ya no estamos seguros, seguras. Es que tener a veces triple chapa nos hace sentirnos tal vez más seguras, pero a veces es una seguridad a veces hasta falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces también las mismas condiciones pues se vuelven insostenibles de violencia. A las 3 de la mañana que una mujer vaya caminando sola en una calle o un hombre también vaya, pues la sensación es muy fuerte de inseguridad, ¿no? Quienes también pueden acceder o tienen una casa en un fraccionamiento, en un clúster, en una privada, versus las personas que están, por ejemplo, viviendo en la colonia que ustedes consideren más insegura y estén sin posibilidad incluso de contratar sistema de seguridad privada, ¿no? Y entonces el Estado, ¿dónde está? ¿Dónde está para asegurarnos una vida libre de violencia? Y de ahí es que con esto quisiera de alguna forma pues cerrar, pensando que pues por supuesto es un tema súper inacabado, pero sí generando esta sensibilidad de que estas violencias están presentes. Escuchamos muchas veces que es que ya la golpearon, es que el marido lleva 20 años generándole violencia, es que ¿cómo se va a salir si ella nunca ha trabajado? ¿Cómo va a mantener a sus hijos, a sus hijas? Es que tal vez llegan mujeres que lo van a contar con alguna más, pero a veces llegan otros momentos en los que nos cuentan y decimos, pues claro, pues es que ya, si ya llevas 10 años, ¿qué te asombra que te siga golpeando? O sea, cuando a veces nos volvemos también no lugares seguros, no espacios en donde seguimos enjuiciando a las personas. Y cuando hablamos del ciclo de la violencia, pues nos ayuda mucho a entender eso, que no solamente es el momento de la tensión en donde se ejerce esa violencia, sino después viene un momento en donde se llama la luna de miel, en donde especialmente pues el agresor genera un espacio en donde no solamente pide perdón, que está muy bien pedir perdón, pero que es esta sensación de que ya no va a volver a pasar, ¿no? Y entonces que ya, perdóname, estaba muy borracho, no quise hacerlo, ya no soy yo esa persona, te mando flores, te trato como tendría que tratarte, etcétera. Pero a veces pasa, cualquier otro momento, pasan a veces días, semanas o a veces años y vuelve a suceder la tensión, ¿no? Desafortunadamente el violentómetro, que no sé si ustedes lo conocerán. Bueno, que era en lugar de esta, aquí está. Se trata de un continuum de violencia y el violentómetro significa que a veces empieza la violencia desde las bromas hirientes, desde el chantaje, el ignorar la ley del hielo, celar, descalificación, los insultos, y vean ustedes como en un semáforo pues va aumentando, ¿no? Cuando ya te golpeo, te empujo sin querer, te pateo, y finalmente cuando ya te encierro, te quito tus documentos, te digo, pues es que si no te comportas vas a verlas y no la vas a contar, ¿no? O sea, ya hay amenazas incluso de la privación de la vida, del asesinato y por supuesto, y desafortunadamente, el asesinato de las mujeres. 7 de cada 10 mujeres entre 15 y 65 años en su vida han vivido, 7 de cada 10, al menos un tipo de violencia. Al día, bueno, en Puebla más bien, cada día
Cada 4 días una mujer es asesinada, es víctima de feminicidio. 7 de cada 10 de las que se conocen, el agresor era su esposo, su pareja sentimental, su novio, su pretendiente. La edad promedio de las víctimas de feminicidio es de 35 años. 7 de cada 10 eran parejas sentimentales. ¿Qué nos está hablando de esto? Que la violencia, el agresor no solamente está allá afuera, sino está dentro. ¿Y por qué? Porque hay una cultura que está favoreciendo estas discriminaciones. Y la pregunta también es, ¿quién atiende a las mujeres? Y la otra pregunta es también, ¿quién se acerca a los hombres para que esta repetición no se haga? ¿Quién habla con los hombres? Que hombres también se acercan para cuestionar las discriminaciones que están viviendo, pero también las posibilidades de cambio. Vuelvo a insistir, porque me parece que ahí está la esperanza. O sea, la esperanza significa repensemos cómo nos estamos relacionando, que ya no nos está funcionando. Por supuesto que hay mujeres que celan muchísimo a sus esposos, que incluso pueden ser violentas, pero los hombres no van a ir a denunciar por estos también mandatos, ¿no? Insisto, la diferencia es que las mujeres no asesinan a los hombres sí. Quienes asesinan a otros hombres, por ejemplo en los homicidios, son otros hombres. Entonces, ¿cuál es el mandato de la masculinidad asociada a la violencia hacia las mujeres, pero a la violencia entre los pares? Lo vemos en las escuelas, lo vemos en la guerra misma. Son los hombres que se están peleando, ¿no? Y entonces, bueno, replantearse esto pues nos ayuda mucho a pensar que pues finalmente los feminicidios no solo es una grave violación a los derechos humanos, sino que está vinculado a una cultura, a tradiciones, a costumbres que hay que empezar a desnaturalizarlas o al menos preguntarnos qué está sucediendo, cómo en mi familia podríamos estar abordando esto y que por tanto los 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, o los 25 de noviembre, que es el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres, no solo sea una necesidad explícita de exigencia que el Estado nos garantice una vida libre de violencia, sino también para decir que las mujeres y que los hombres podamos vivir en paz, podamos vivir con libertad, pero también que vivamos con las mismas condiciones y oportunidades para ser los hombres y las mujeres que queramos ser. Pues bueno, hasta acá la dejaría. Muchas gracias. Ya solo para cerrar, vamos a ver un videíto de una mamá buscadora. Y justo creo que el testimonio de Rosa busca a su hijo Rodrigo, habla justamente de la violencia contra la mujer, o sea, contra ella, que ella ha vivido, y cómo en la vida de pronto se conjugan muchas violencias, lamentablemente, y la desaparición de Rodrigo y la búsqueda de su hijo, aquí en Puebla, ¿no? Como de pronto no le vemos la cara a esta violencia, pero tener, y lo que platicábamos con Ángeles, ¿no? Tener el testimonio de alguien nos da otra perspectiva. Entonces, si quieren, la escuchamos y ya con eso vamos cerrando, ¿sale?
Bueno, pues yo me llamo Rosabelba Sánchez Juárez, tengo 49 años y yo busco a Rodrigo Sánchez Juárez, que es mi hijo. Él desapareció un 26 de octubre del 2020. Él es una gran persona, donde quiera que él esté, vivo o muerto, siempre lo voy a llevar en mi corazón porque fue un gran hijo, un gran padre, siempre se preocupó por su niña, y un gran hermano, un gran tío. De decir, híjole, yo provengo de una familia numerosa y no me alcanzaban los dedos para contar a todos mis hermanos. Y ahora me sobran los dedos que me dieron la espalda. Pues desgraciadamente sabes que la gente, a raíz de las desapariciones, siempre los criminaliza. Están como el gobernador, porque andan en delitos. A raíz de las carpetas de investigación, pues desgraciadamente aquí no resolvimos nada, puesto que la señora presidenta en ese entonces, pues yo siento que ella tuvo que ver porque obstaculizó mucho la investigación. Nos mantuvo allá entretenidos en el centro para que a estas personas sacaban todo. Y entonces, pues yo en lo particular, yo sentí que no recibí apoyo aquí de las autoridades. Y yo le decía yo al comandante, le decía yo, pues es que vengo a ver qué noticias tiene. Y un día yo creo que ya lo había yo hartado el estar ahí presionando y me dice, sí, me ve de arriba abajo, me dice, mija, ¿pero qué te pueden pedir? Estás jodida, no tienes para pagar un secuestro o un rescate, ¿qué te pueden pedir? Gritando su nombre por la ciudad, siempre en busca para verlo regresar, con el corazón en llamas, sea la luz que ustedes vean al volver. Desde que no estás no existe el miedo, cantamos porque no tiene voz. Es cuando él me ofrece y me dice, si tienes 16,000 pesos, dámelos, yo los suelto allá en San Miguel, que le den una calentada para que diga lo que sabe. Nunca pensé yo participar en una marcha feminista y ya participé, ya anduve ahí brincoteando y dije, híjole, si me vieran aquí las señoras del seco, me excomulgan, me ponen la cruz y me echan agua bendita junto con esta bola de chismosas aquí. Ya no debemos de dejar de que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Cuando viví con el papá de mi hija, nunca hubo una palabra de amor. Siempre me decía, ¿qué haces, idiota? Si yo trabajo. Entonces, a lo mejor fue ahí cuando yo empecé a rebelarme, ¿no? Bueno, muchas gracias. De pronto creo que el audio no fue el mejor, pero pues la voz que escuchaban cantando pues es de la hija de Rodrigo y pues Rosa también cuenta de cómo ella sufrió violencia por parte del papá de Rodrigo, ¿no? Que le decía como tú qué. Y las familias de personas desaparecidas de pronto se dan cuenta que estas violencias son más grandes, que no solo es la desaparición, ¿no? Como que ella decía, yo nunca había estado en una marcha feminista porque de pronto se dio cuenta que también había sufrido violencia por parte del papá de Rodrigo, ¿no? Entonces, pues
nada, es como esta invitación a… Este proyecto es muy bello, se llama Narrativas y Memorias de la Desaparición y es un proyecto que trabaja aquí en Puebla con las familias y han hecho talleres artísticos, las familias han escrito poemas, hicieron unas muñecas y todo esto pues como para visibilizar que la desaparición está ahí y que hay muchas formas de acercarse, que no tenemos que ser abogadas, ¿no? Que hay muchas otras formas. Yo retomo mucho el trabajo ecuménico que se hace desde el eje de iglesias de la Brigada Nacional de Búsqueda, en la cual tenemos trabajo con otras iglesias, además de la católica, que se suman los sacerdotes y gente de la iglesia a acompañar a las familias de personas desaparecidas, porque ustedes no lo creerán, pero la iglesia en la búsqueda de personas desaparecidas ha tenido un papel fundamental, ¿no? Tenemos una hermana, se llama Paola, y ella es monjita, y ella va a las búsquedas con las mamás, ¿no? Y se pone a hablar con las iglesias, a decir, es que a la Brigada Nacional hubo una vez que fue en una iglesia, en una casa de oración de una iglesia, y ahí recibieron a todas las mamás, porque se iban a ir a búsquedas en campo, en barrancas y en lugares, y la iglesia desde su lugar le abre las puertas a las familias buscadoras, dejando que se queden a dormir, dándoles de comer, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería cerrar con eso, decir que la iglesia desde este lugar ha sido muy importante en lo que yo he visto de acompañamiento y que se han generado lazos de solidaridad muy interesantes en la que las iglesias desde un trabajo ecuménico pues hacen oraciones con las familias, etcétera, que de nuevo no hay que ser abogado, antropólogo forense, sino que hay muchos otros espacios para acompañar. Entonces, eso, muchas gracias. Pues queremos agradecerles de verdad a Ana y Alexia no solo su tiempo, sino el venir a ayudarnos a tomar conciencia de estos problemas tan sentidos, tan importantes. A la vuelta de la esquina. Y que nosotros como comunidades creyentes que siguen a Jesús, una espiritualidad, esto no nos puede ser. De hecho, queremos ver maneras de amar, de colaborar, de sumar esfuerzos para que esto ocurra, aunque sea un poquito menos. Entonces, pues bueno, simplemente agradecerles. Queremos dar un pequeño detalle, ese es el símbolo de la espiritualidad de la cruz, que es la que nos anima, los misioneros del Espíritu Santo, los apóstoles de la cruz, laicos. Y en el fondo pues es el corazón de Jesús que nos invita a quitar el dolor de este mundo. Dios no quiere, el mundo, estos dolores que nos quedan a nosotros. Pero pues Él está con nosotros, y Él está, gracias, está con ustedes en esta labor tan. De nuevo un fuerte aplauso. Vamos a tener un último momentito de reflexión por comunidad.
quedan prácticamente 20 minutitos. Al final va a haber una agüita o algo, pero no quisiéramos interrumpir porque si no, ya no cerramos bien. Vamos a reunirnos ahorita así por filas, mitad y mitad, muchos 6 y 6 están al lado, y preguntarnos, compartir, ¿cómo puedo yo llevar este tema a mi comunidad? ¿Cómo podemos darle continuidad? Es decir, ¿con qué me quedo? ¿Y cómo puedo yo, que necesitamos seguir reflexionando todo esto desde a qué nos invita el Señor? ¿Cómo puedo hacer yo solidario esta situación en donde Jesús sigue siendo crucificado? ¿Está clara la pregunta? Entonces es un compartir muy sencillo, oír ideas, dar claves, y con eso vamos a estos 20 minutos. ¿De acuerdo? Ok, entonces grupitos de 6 o de 7, compartir esta pregunta y ahorita damos un aviso